Noticias 24. Le comentábamos, la victimización continúa una tendencia al alza y el temor a sufrir un delito crece a su mayor nivel en 23 años. El índice que mide la cantidad de hogares en que algún miembro fue víctima de un robo o intento de robo en los últimos 6 meses subió a 36,6% desde el 32,7% del año pasado. Para conocer más datos de esta encuesta de Paz Ciudadana, estamos con su director ejecutivo, Daniel Johnson. Daniel, como siempre, muchas gracias por estos minutos y analizar estos temas. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy buenas tardes ya y muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Preocupante porque finalmente, más que vamos a estar analizando lo que son las cifras, especialmente el registro histórico en términos del miedo a sufrir un delito, se nota que los indicadores, y te hago la pregunta, Daniel, los indicadores de esta encuesta de victimización siguen mostrando una tendencia al alza, una tendencia que no ha cambiado. A ver, efectivamente, desde la pandemia, que fue casi un experimento natural en que todos nos encerramos en las casas, entonces había menos gente en las calles y por lo tanto mucho menos víctimas. Desde la pandemia, que fue el número más bajo de toda la serie histórica, año a año hemos venido recuperando sostenidamente el nivel de victimización y ahora esta última medición ya está en línea de lo que teníamos antes de la pandemia. O sea, no tenemos tampoco antecedentes que nos hagan presagiar que en las próximas mediciones esto pudiera bajar. Y lo que vemos es que 4 de cada 10 hogares están declarando ser víctimas de robo, intento de robo cada 6 meses, que es un número relativamente alto. Sí. Y además, si uno mira la serie histórica hacia atrás, más de 20 años que llevamos midiendo esto mismo, nos damos cuenta que lamentablemente las políticas públicas que se han implementado en Chile no están siendo efectivas para reducir la victimización. Discutimos siempre cuando presentamos el índice si subió 1 punto, 2 o 3, pero la verdad es que cuando uno mira qué explica las disminuciones y los aumentos, no hay políticas públicas suficientemente serias, con impacto en largo plazo, que pudieran estar justificando estas modificaciones. Entonces, lo que podemos decir es que hoy día tenemos un nivel de victimización alto, al alza, porque sumamos 3 años consecutivos subiendo, y que da cuenta de una ineficacia de las políticas públicas que hemos implementado en todos estos años. En esa victimización, Daniel, y lo hemos conversado tantas veces, ¿cuánto de este universo tiene que ver con delitos violentos, con actuaciones violentas? Se mantiene a ver, históricamente ha sido entre un 30% de los delitos declarados violentos y un 70% de delitos que las familias declaran que no fueron violentos. Ya. Sin embargo, en este año de nuevo hay un aumento. Y hay un aumento especialmente en la región metropolitana. Las familias de la región metropolitana están declarando que cuando han sido víctimas de robo, estos robos han sido más violentos, o al revés, el porcentaje de familias que declaran que los robos han sido violentos es más alto que lo que teníamos en años anteriores también. Entonces eso está aumentando y eso está muy vinculado también, la percepción del riesgo de ser víctima de un robo violento está muy vinculado al nivel de temor que estamos viendo en el mismo instrumento. Tú apuntabas a las políticas públicas y quiero llegar a también, es bien interesante en el estudio que ustedes hacen, y también en la línea histórica, que es bien relevante en ese punto, las familias que han sido víctimas de un delito, pero aquellas que sienten temor a ser víctimas de un delito. Y ahí se llega a un 30,5%, corrígeme si me equivoco, que es una cifra histórica, el máximo que se ha llegado al nivel de este índice. ¿Cómo lo analizan ustedes? Esto es gravísimo. El nivel de temor del 30,5%, el 30,5% es la cantidad de familias o el porcentaje de las familias que quedan clasificadas en un nivel de temor alto. Ya. Esto es es el porcentaje mayor que hemos tenido en los 20 años de historia de este índice. Nunca habíamos tenido un índice tan alto. Y es un poco más alto que el año pasado, pero el año pasado ya era mucho más alto que el año anterior también. Entonces estamos en una escalada muy pronunciada de un aumento del temor. Muchas veces se piensa, bueno, el temor es una percepción y por lo tanto no genera daño. Pero la verdad es que eso no es cierto. El temor puede generar más daño aún que los delitos mismos. Porque en la misma encuesta estamos preguntando, por ejemplo, si las familias han dejado o han cambiado comportamientos para evitar ser víctimas de cambios de conducta o hábitos. Exactamente. Y las familias que han dejado de ir a ciertos lugares, que han dejado de salir a ciertas horas, que han reforzado la seguridad de su casa, que han dejado de usar artículos de valor en público, en general todos esos indicadores están sobre el 70%, que es un número extremadamente alto y que indica que las familias están limitando sus posibilidades de actuar y de desarrollo también. Claro, que finalmente son presas del delito pese a que no han sido... no han tenido un delito per se, digamos, y ese es el punto. Efectivamente. Un efecto Aunque indirecto. no hayan sido victimizadas, tienen un nivel de temor muy alto, Claro. y ese nivel de temor alto los limita.
y lo limita en muchas cosas. O sea, muchas veces, por ejemplo, medimos la calidad de la ciudad en función de las áreas verdes por habitante. Si esas áreas verdes no son percibidas como lugares seguros para que juegue un niño en ellas, la familia no lo va a llevar. Y por lo tanto, todas las inversiones públicas, que pueden ser esfuerzos enormes que hacemos como país, pueden no ser efectivas si es que la ciudadanía no está percibiendo que esos lugares son utilizables gracias a que tienen un nivel mínimo de seguridad. Entonces, eso yo diría, de todos los datos que este año nos muestra el índice, uno de los más preocupantes es efectivamente el aumento del nivel de temor de las familias. Y que está vinculado, por un lado, a la victimización, también al aumento de victimización, pero también está muy vinculado a la percepción de que el Estado no está siendo capaz de protegerme del delito. Y eso se manifiesta en que la evaluación que se hace de prácticamente todas las instituciones que tienen un vínculo con el sistema de seguridad y justicia están extremadamente bajas este año también. Claro, y hablé un poquito de eso, de lo que son las políticas públicas en términos de prevención y también de acción frente al delito. Y hemos conversado varias veces aquí con el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y se están haciendo cosas que han tenido efectos concretos. Uno podrá diferir de la cifra que entrega una u otra institución, pero de todas maneras, esto. Ahora, el delito siempre va mutando, siempre va evolucionando y lamentablemente también va bastante rápido. En ese sentido, estas políticas públicas quedan cortas para poder prevenir distintos hechos delictivos en ese caso. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Ahí nosotros llamamos prevención a cosas que son radicalmente distintas. Metemos en el saco de la prevención a una disuasión, por ejemplo, que pueden ser, y hay medidas que son muy efectivas en disuadir. Por ejemplo, las cámaras en ciertos lugares pueden ser disuasivas, la iluminación de ciertos lugares ha demostrado, y eso hay estudios serios que demuestran que la iluminación disminuye la cantidad de delitos que ocurren en ciertos lugares. Lo que se hizo en asociaciones público y privadas, por ejemplo, con los cajeros automáticos para evitar los alunizajes, Por ejemplo. esos son elementos disuasivos. Pero también es parte de la prevención temprana. ¿Qué hacemos para evitar el involucramiento delictual de un niño, por ejemplo? Y esas cosas que suelen ser percibidas como defecto en el muy largo plazo y muy caras, la verdad es que no son tan caras ni tienen un efecto en tan largo plazo, pero por esa sensación que hay de lo lento que puede ser su efectividad, muchas veces no son priorizadas. Y en eso hemos invertido muy pocos recursos. Entonces, hemos sido exitosos en algunas medidas de disuasión, pero no estamos atacando el fondo del problema que se ataca con medidas preventivas en población que concentra ciertos factores de riesgo, antes que cometan el primer delito. No estamos hablando de un niño que ya, un joven que se involucró en una conducta delictual, ahí es mucho más difícil. Estamos hablando de identificar personas que concentran ciertos factores de riesgo para protegerlos sin estigmatizarlos, para que no se desarrolle ese factor y no inicien una carrera delictual. Y eso lo hace aún más complejo, digamos. Aquí nadie tiene una fórmula definitiva o una solución mágica en ese sentido. Pero ¿cómo se está haciendo en otros países? También es importante ver esa base comparativa donde efectivamente hay medidas que tienen que ser aplicadas a la realidad chilena, obviamente, pero que pueden ser una forma de avanzar aún más. Pese a que se está avanzando. Hay medidas muy efectivas, pero en el largo plazo. Por ejemplo, en Inglaterra, hablábamos hoy día en la fundación de un programa que lo que hace es un programa como de enfermería que le da servicios a niñas embarazadas en condición de riesgo. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo. Evidentemente es una situación de vulnerabilidad en que puede correr riesgo de no tener los recursos suficientes para poder dar una formación y un acompañamiento a ese niño. Y ya está demostrado que esos programas de nurturing, de acompañamiento a esta niña embarazada, logran reducir en un 80% las posibilidades de involucramiento de esos jóvenes a los 18 años, después de 18 años. O sea, han hecho seguimientos muy largos de este tipo de programas. ¿Cómo es ese acompañamiento? Tiene tres componentes: un acompañamiento de médico del embarazo mismo, porque normalmente se identifican a mujeres que tienen consumos problemáticos también de sustancias, entonces se trata eso, pero también tiene un acompañamiento psicosocial. Entonces son duplas normalmente, en este caso se incorpora, además de la dupla típica que es la psicosocial, se incorpora una dupla de enfermería y la acompañan no es durante toda la vida, es durante el periodo de embarazo, o sea, son algunos meses, y una dupla puede servir a muchas mujeres en esta condición. Lo que pasa es que como los niños tienen un porcentaje muy alto de probabilidades de involucrarse en conductas infractoras por la condición de origen, entonces son muy efectivos porque son programas muy focalizados. Y además, Nicolás, un tema que es muy relevante es que las carreras delictuales suelen ser cortas. A los 35 años suele desistir una persona de la comisión de delito, porque sienta cabeza, porque tiene hijos, porque ya no le da el físico para correr por las calles.
entonces normalmente a los 35 años se termina una carrera delictual. Si uno trata de hacer un programa de reinserción a una persona de 30 años, va a evitar 5 años de delito. Si uno invierte esos recursos en vez en un programa de reinserción de una persona que no ha iniciado una conducta delictual, un joven de 10 años, por ejemplo, puedes evitar 25 años de comisión de delito con el mismo esfuerzo. Entonces, cuando hay que mirar el problema de inseguridad como un problema sistémico, en que uno tiene que identificar cuáles son los lugares donde la inversión que uno puede hacer va a ser más efectiva. Esos lugares son la prevención en general y la prevención temprana. El problema que tiene es que la percepción de eso es que siempre es la urgencia de la inseguridad. Siempre la inseguridad es una urgencia y dicen, claro, eso puede ser muy efectivo, pero yo el problema lo tengo hoy día. ¿Cómo resuelvo este problema hoy día? Y con eso se castigan ese tipo de medidas. Lo que nosotros decimos al revés, como el problema es urgente, tenemos que aplicar medidas que sean exitosas lo más anticipadamente posible para que no tengamos que esperar infinitamente, para que en un tiempo razonable podamos tener soluciones. Claro. Daniel, en otro punto te hago la pregunta, ¿es posible que conceptos que están muy arraigados en la sociedad chilena, como por ejemplo la puerta giratoria, en términos de cuando una persona es condenada por un delito, pero finalmente esa condena sale y termina reincidiendo en ese sentido, genere este aumento en el temor a poder sufrir eventualmente un delito? Claro, la percepción de las instituciones como que no están siendo efectivas en cumplir la función que tienen que cumplir, evidentemente genera mayor nivel de temor. Entonces, hay varias puertas giratorias que se han instalado como concepto. Nosotros no nos gusta mucho el concepto. Yo lo sé, pero era para que nos entiendan en la casa, digamos. Sí. Pero sí, hay una percepción ciudadana de que las personas cuando cometen delitos quedan liberadas y no cumplen las condenas efectivas. Y eso sí, en ciertos casos es real y es un problema. No hay que pensar que Chile prisioniza poco. Chile es por ejemplo, cuando hacemos comparaciones con los países de la OCDE, Chile es el tercer país de la OCDE que tiene más personas privadas de libertad en función de la cantidad de habitantes que tiene. O sea, solo Israel y Estados Unidos tienen más personas privadas de libertad que Chile. Entonces, Chile no es un país que prisioniza poco, pero prisioniza hay delitos que tienen ciertos atenuantes, según los rangos de pena, que permiten que esas personas sean liberadas anticipadamente o que puedan cumplir una pena no privativa de libertad. Y eso hace que la gente perciba que el sistema no es efectivo para incapacitar a una persona. Pero esa percepción no es siempre correcta. Muchas veces la cárcel no es capaz de incapacitar porque se siguen cometiendo delitos desde la cárcel, por ejemplo. Y la principal puerta giratoria que nosotros vemos está en la reincidencia, en que el sistema tiene una persona identificada, sabe qué delito cometió, puede averiguar razones por las cuales esa persona llegó a cometer un delito. Esa persona es conocida por el sistema. Y por lo tanto uno podría aplicar programas que resuelvan esa situación que hizo que esa persona empezara a delinquir para evitar que vuelva a delinquir. Pero en eso somos muy poco efectivos y por lo tanto la puerta giratoria también está en el otro lado, en que la persona sale de prisión o termina de cumplir su condena, pero en un porcentaje altísimo vuelve a cometer delitos en la misma frecuencia que los cometían anteriormente o incluso en mayor frecuencia cuando aprenden en las prisiones otras técnicas delictivas. ¿Cómo cabe en este contexto y este análisis, Daniel Johnson, la discusión bien larga con respecto al aumentar las penas, el aumento de penas? A ver, está demostrado que el aumento de penas marginal no tiene ningún efecto en la comisión de delitos. Hay que entender, de nuevo, todas estas políticas públicas tienen que tener objetivos sumamente claros. Las leyes tienen que tener objetivos claros. Muchas veces se cuestiona esto que nosotros empujamos con fuerza. Una ley no puede ser porque sí. Tiene que saber que ha tenido éxito en otro lugar y tenemos que evaluar si esa norma después de implementada tiene resultados en Chile o no para derogarla o para modificarla. Entonces lo primero es entender para qué. Si uno quiere aumentar penas evidentemente uno dice, bueno, es para evitar los delitos. Sí, pero hay distintas formas. Un aumento de penas puede evitar delitos porque uno piensa que disuade a otro de cometer delitos. Esa es una forma. También un aumento de pena uno podría pensar que tiene a la persona incapacitada por un mayor tiempo. Claro. Y por lo tanto, esa persona misma no es para una señal hacia otros, sino que en sí misma esa persona evite cometer delitos. Entonces tenemos que tener claro para qué. Si es para evitar que otros cometan delitos, el aumento marginal de penas no es efectivo. Eso está demostrado. ¿Qué es efectivo? Un aumento de probabilidad de condena. O sea, si es que yo percibo que la probabilidad que me descubran cometiendo un delito es mayor, ahí sí, normalmente hay un nivel de desistimiento de la comisión de delito.
pero si yo estoy apostando a que no me van a descubrir, entonces un año más o 2 años más o menos no va a mover la aguja realmente en la cantidad de personas que están cometiendo delitos. Al contrario, la incapacitación sí podría tener algún efecto, pero muy marginal también. Entonces, mucho más efectivo que aumentos de penas son aumentar la probabilidad de cumplimiento de pena, y eso hace mejorando el sistema de persecución de una vez que se cometen los delitos. Ahora, lo que tiene que ver con el crimen organizado, con las mafias, con organizaciones de asociación ilícita, finalmente. ¿Cómo también abordarlo? Insisto, con la complejidad que esto requiere, pero que muchas veces siempre se dice, finalmente son los soldados los que van a cumplir penas de cárcel, pero no los que lideran a ellos. Y finalmente no se está cortando la cabeza de la bestia. Eso es muy importante. A ver, primero, las organizaciones delictuales se han complejizado en Chile y eso es bastante nítido. Ahora, hay una discusión si hay crimen organizado internacional en Chile o no. La verdad es que es una discusión que a nosotros nos parece un poco sin sentido, porque para que se instale una organización internacional en Chile, tienen que estar las condiciones en Chile para permitir que se desarrolle una organización delictual. Y esas condiciones van a servir para una organización delictual internacional o para la proliferación de organizaciones nacionales que sabemos que hay y que no son menores. Por lo tanto, los dos casos se podrían atacar de la misma forma. Tenemos que entender los fenómenos delictuales instalados en los territorios. ¿Qué pasa? Evidentemente hay factores que son requeridos por las organizaciones delictuales para poder cometer sus delitos. Por un lado, el reclutamiento. Nunca son los líderes, o es muy extraño que en una organización delictual, por algo toma forma de organización, que sean los líderes los que estén cometiendo los delitos y asumiendo los roles de mayor riesgo. Normalmente a esos roles se llevan a personas reclutadas que son más vulnerables en su entorno. Y por lo tanto, un factor para poder que se desarrolle una conducta delictual es que necesitas tener la posibilidad de reclutar. ¿A quiénes se puede reclutar? Normalmente jóvenes que desertan del sistema escolar o son excluidos del sistema escolar, normalmente que tienen expectativas de desarrollo en estas organizaciones que son más promisorias que las expectativas de desarrollo que tienen en el sistema escolar. Claro. Y eso se hace con formación, con un montón de aspectos. Pero otro aspecto que es muy relevante, entonces, esa prevención temprana de involucramiento delictual y el mejorar la capacidad de perseguir para alcanzar las cúpulas de esta organización es fundamental. Pero también otro factor que está muy claramente definido, que es fundamental para las organizaciones delictuales, es la corrupción de las instituciones públicas. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo en Chile. Las instituciones públicas no se protegen con clases de ética. Aquí los funcionarios públicos que son corrompidos por organizaciones delictuales lo hacen no solo por un incentivo económico, por ejemplo, lo hacen también por una coerción a través de una amenaza de dañar a la familia. Entonces, frente a eso no es un problema ético. O sea, de hecho, la solución ética a ese problema es tratar de cumplir con lo que le están pidiendo. Y por lo tanto, la forma de proteger a las instituciones públicas de la corrupción es la transparencia. Mientras más transparentes sean, por ejemplo, las razones que hacen que una municipalidad otorgue permisos, si eso es conocido y transparente para toda la gente, no va a poder sucumbir a la presión de un tercero para que otorgue un permiso regular, por ejemplo. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, muchas gracias por acompañarnos, por revisar los datos de esta encuesta de tantos años que hace la Fundación y vamos trabajando en eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.